2026, cuando son las 19 horas con 29 minutos. Iniciamos la clase del curso de Derecho Penal 3, sección A, de la jornada nocturna. Habíamos dicho que íbamos a ver los últimos artículos. Que les había indicado que era muy importante que miráramos estos artículos. Creo que nos habíamos quedado, no sé si me recuerdo, habíamos hablado de la simulación del delito. Ya hablamos del prevaricato, ¿verdad? ¿No? Aló, por favor, que me diga alguien que hablamos del prevaricato y el retardo de justicia. ¿No? Eran los últimos delitos que Licenciado, teníamos. buenas noches. Buenas noches. No, licenciado. Bueno, yo tengo aquí anotado hasta el 400, artículo 456. 400. 53. Ok. Vimos la malversación, Okay. artículo 447, artículo 449, pero creo que el siguiente que íbamos a ver es el 453. El delito de acusación y denuncia falsas. Sí. Bueno, gracias. Le agradezco mucho a María Mercedes, muy fina Con- por la intervención. Que había subrayado unos artículos aquí que íbamos a ver pendientes que no quería dejar de ver en el Código Penal porque son importantes, son de los que regularmente se dan en la vida real. Todo el ámbito de la justicia penal, pues, tienen que ver estos delitos. Y vamos a hablar hoy entonces de los delitos contra la administración de justicia. Es el título 14 del Código Penal, capítulo 1. Vamos a ver capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6 y creo que ahí terminamos. Bueno, vamos a hablar de los últimos tipos penales importantes del Código Penal y con eso concluimos nuestro curso del programa de estudios. Y así en la próxima clase ya miramos algunos tipos penales, leyes especiales. Entonces tenemos en primer lugar de los delitos contra la actividad judicial, el artículo 453, como bien lo decía María Mercedes, en cuanto a la acusación y denuncias falsas. Este tipo penal de alguna manera se confunde con aquella persona que denuncia y que no es cierto lo que denuncia. Entonces, ahí estamos. Bueno, me están esperando. Ahí estamos ya sometidos a todos. Ahora sí, ya agarró onda esta cosa porque me costó. En imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Aquí hay que leer bien este tipo penal porque confunde. ¿Quién imputare falsamente a alguna persona hechos si fueran ciertos constituirían delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio si esta imputación se hiciere ante un administrativo oficial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse cuando el denunciante o acusador
sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectiva se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia. Bueno, estos hechos que se están denunciando, yo me invento que alguien mató a otra persona o robó a otra persona o extorsionó a otra persona, porque los hechos que estoy denunciando son efectivamente constitutivos de delito. Y si son constitutivos de delito, eh, obviamente dan origen a una investigación, porque cada vez que usted denuncia algo, ¿dónde se interponen las denuncias? Ante la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, o mediante una prevención policial de una persona que encuentra a un policía en la calle y el policía hace su informe y es una prevención policial. Eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Penal 2. Pero obviamente lo que se está denunciando son hechos que sí realmente son constitutivos de delito, pero se están imputando falsamente. O sea, no es cierto. Yo puedo acusar a cualquier persona que cometió un delito, pero no es cierto. O sea, acusación y denuncia falsa, se llama el epígrafe. Y entonces dan lugar a un procedimiento de oficios y la imputación que se hiciere, entonces está sujeta a una investigación criminal. O sea, se hace el análisis de la investigación y obviamente pues empieza a ahorita un momentito, estoy viendo una llamada aquí. No. Bueno, entonces se inicia el procedimiento y cuando se inicia el procedimiento de investigación esto resulta ser falso. Entonces hay otro presupuesto dentro de ese tipo penal que dice que la imputación se hiciere ante el funcionario administrativo judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, se hace con prisión de 1 a 6 meses. Eso es cuando usted pone una denuncia ante el órgano jurisdiccional, ante un juez, y resulta que esto es falso. Y dice, no podrá procederse cuando el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivo se haya declarado calumniosa la acusación. O sea que se necesita que, permítame un momentito, ¿sí? Aló. Ah, bueno, ahí estamos. Entonces, este delito tiene que llevar una investigación previa de oficio. Si no se determina que lo que usted está denunciando es falso, entonces usted no puede proceder contra el denunciante. Esa es la característica especial de este delito. Usted puede acusar a alguien, mire, es que me denunció falsamente y todo lo que dijo es mentira, pero tiene que esperar que se haga una averiguación previa y cuando se hace la averiguación y se determina que eso es falso, entonces usted ya puede proceder en contra de esta persona. O sea, no es tan fácil decirle a una persona que me está acusando o me está calumniando, sino que tiene que esperarse que el mismo tipo penal lo establece. Pues si no podrá procederse cuando el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectiva. ¿Qué es el sobreseimiento?
329 del Código Procesal Penal habla que el sobreseimiento es cuando no existe posibilidad de ejercer una acción penal en contra de una persona. Entonces, en una fase intermedia o una fase preparatoria, se sobresee el caso. Lo puede pedir el interesado, lo puede pedir el Ministerio Público o el juez de oficio puede decretar el sobreseimiento porque no encuentra elementos suficientes de convicción que indiquen que este delito es eh, configura el tipo penal que dice el código el tipo penal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sobreseimiento indica que se cierra el proceso en contra de la persona que fue denunciada. ¿Estamos? Eso es la acusación y denuncia falsa. Hay otra versión que se parece a algo, pero no es igual, que es el 454, la simulación del delito. Adelante, Melissa, me está preguntando algo, ¿verdad? Sí, licenciada, buenas noches. En la primera parte, entonces, quien imputare falsamente a alguna persona un delito, esta imputación se tiene que hacer ante el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil, o Exactamente. Sí, o a ante un diferencia juez. de la calumnia que se hace No, eh, es una declaración al calumniosa. público. Sí. Pero sí se Ok, hace ante el Ministerio Público o ante la policía o ante un juez. ok, Y ok, si gracias. esto resulta que no es falso, que es falso, que no es así, a mí me pueden denunciar muchas veces y muchas personas. Que sea cierto es otra cosa. Ustedes saben que el que denuncia y es sometido a un proceso tiene que llevar aparejado los medios de prueba. O sea, todo el que denuncia tiene que eh, demostrar que efectivamente lo que está denunciando es cierto y lo demuestra a través de los medios de prueba. Por ejemplo, si yo denuncio que una persona me está extorsionando, yo tengo que dar a conocer todos los pormenores de esa extorsión. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en Guatemala lo que sucede es que le van a dejar un teléfono al de la tienda, al del comercio, al de cualquier lugar y al recibir el teléfono, pues momentos después recibe una llamada telefónica donde un X sujeto le indica que ya tienen conocimiento de su posición, de dónde se encuentra, de su dirección, de su vehículo, de cuántos miembros de la familia tiene y de cuántas personas dependen de él, qué sé yo, todo lo que corresponda a él, que tiene un vehículo rojo, que es sedán, que sale todos los días de 8 y todos esos pormenores y que le indican que tiene que darles un dinero. Mira, me tienes que dar un dinero. ¿Y cuánto es el dinero? Pues me tienes que dar 20,000 quetzales para el día de hoy. Porque si no, aquí viene la extorsión, porque si no, matamos a un miembro de tu familia. O porque si no, te vas a morir. O porque si no das ese dinero el día de hoy a las 6 de la tarde, entonces te vas a morir. Entonces, todos esos elementos que tiene la extorsión, el teléfono, las llamadas telefónicas, el requerimiento del dinero y la intimación, todo eso se tiene que poner de manifiesto. Y si es cierto, pues entonces hay un procedimiento de juicio que se inicia en el Ministerio Público investigando y se determina que efectivamente existe una extorsión. La segunda fase de la extorsión es que la persona intimidada ante el pánico o lo que ocurre aquí en Guatemala normalmente, todos los días ocurre eso. Son cosas que ustedes van a encontrarse en el camino cuando ya sean abogados y pues obviamente van a tener que tratar de resolver, ya sea como fiscales, como jueces, como abogados litigantes o como creyentes agresivos, como fuera cualquier sujeto procesal. Pero el tema es que ustedes tienen que observar que esos elementos sean ciertos, que esos elementos se está yendo la luz aquí y se está apagando esto, pero por si se me apaga, ahí va a estar. No, yo creo que ahí estamos. Bueno,
Entonces ustedes tienen que demostrar que todas esas circunstancias y cuestiones que se están dando tienen que ser evidentes. Entonces, cuando ustedes ponen una denuncia por este delito, pues tienen que decirle a la autoridad que, mire, a mí me fueron a dejar un teléfono a mi negocio, yo tengo que atender esa llamada, atendí la llamada, un sujeto desconocido me indicó esta circunstancia, ya no se pudo activar la cámara, ya no la agarró. Bueno, pero ahí estamos con el audio, ¿va? ¿Cómo están con el audio? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, todo bien. Sí, licenciado. Digamos. Entonces, con la extorsión, ustedes tienen que demostrar que efectivamente ese sujeto lo llamó o que le mandó un mensajito en el teléfono que le mandaron. Y donde está recibiendo usted las amenazas y donde está principalmente recibiendo el requerimiento del dinero que usted tiene que dar injustamente, que este es el famoso lucro injusto de la extorsión. Cuando usted recibe la... Se está yendo la luz otra vez. Bueno, ojalá que nos deje trabajar. No sé qué está pasando por este sector, pero estamos bien. Todavía la carga del CPU tiene bastante. Entonces, resulta que cuando ustedes ponen la denuncia, tienen que decir todos estos detalles y obviamente acusar a una persona que los está llamando. ¿De dónde los está llamando? A saber. Tienen que averiguar de dónde se está llamando y cuál es el número de teléfono que se está activando y de dónde lo están llamando. Eso es muy fácil ahora porque el Ministerio Público tiene las conexiones con las redes telefónicas. Inmediatamente, pues en su teléfono le averiguan de dónde se está llamando. Regularmente estas llamadas son de las cárceles públicas, ya sea de la zona 18, así en el caso de Guatemala, o de Fraijanes, de Pavoncito, o de cualquier otra cárcel pública, el Boquerón, Santa Rosa, de donde regularmente acostumbran a hacer llamadas telefónicas por extorsión. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos detalles usted los tiene que dar. Si todo esto usted se lo inventa y hacen una averiguación y resulta falsa, entonces usted puede ser acreedor a una sanción de una prisión de 1 a 6 años porque usted se está inventando todo esto. Hay muchas personas que fingen dar a conocer delitos que no son ciertos. Entonces resulta que todo lo que se averiguó resultó ser falso, no existe. ¿Y cómo se demuestra si esto es falso o es verdadero? Se demuestra a través de la investigación, en primer lugar, pues la averiguación del teléfono que le dejaron, qué teléfono es el receptor y cuál es el teléfono emisor. ¿Cuáles fueron? Si usted dice, es que fíjese que me llamaron a eso de las 16 horas con 15 minutos. Y si se revisa en un desplegado de llamadas que no aparece ninguna llamada de 16 horas con 15 minutos, lo que usted está diciendo es falso. Entonces es una acusación y denuncia falsa. Pero obviamente no lo van a sancionar en este momento, sino que hasta cuando se sobresea el caso y le diga al Ministerio Público, mire señor juez, en este caso no encontramos absolutamente nada, por lo tanto no hay delito que perseguir y solicitamos que usted autorice el auto de sobreseimiento, es decir, que cierra el caso en definitiva. Entonces el juez dice, bueno, si es así, usted puede ser. Pero si usted está afectando en este relato de la denuncia que usted interpuso, está afectando a una persona, esta persona que resulta que sale agraviada por el tema de que usted lo acusó, porque resulta que puede decir, mire, y el que me está extorsionando es el señor Juan Rodríguez Matías, que es mi vecino. Y seguramente él me está extorsionando y seguramente aquel fue el que me mandó el teléfono y él es el que me está pidiendo dinero injustamente. Y si esta persona resulta que no está vinculada en absoluto con el tema de la extorsión, pues le sobreseen el caso o en su defecto si se lleva a cabo un juicio y este juicio resulta absolutoria la sentencia,
porque se viene de una imputación calumniosa, una acusación falsa. Entonces, esta persona tiene el derecho de denunciar al acusador y porque se obtuvo un sobreseimiento o una sentencia absolutoria y declarando que fue calumniosa esta imputación. ¿Me explico en este caso? Este es un ejemplo, por ejemplo, el de extorsión. Y si esto es falso, entonces la responsabilidad de los efectos o las consecuencias que genera este tipo penal, resulta que usted no dijo la verdad y fue una acusación falsa, una denuncia falsa. Y entonces se hace acreedor a una pena de prisión de 1 a 6 años. Increíble, pero en Guatemala sucede. Aquí a veces pareciera que no es cierto, que, ay, sí, me está acusando falsamente, pero en el desarrollo de la investigación se determinó que no era así, que efectivamente no correspondía a las circunstancias o características del tipo penal y entonces se sobreseyó el caso. ¿Cierto? Bueno, ¿alguna duda con respecto a este tipo penal? ¿Aló? No, licenciado. Ninguna. Gracias. Con una que hable es suficiente para todos. Muchas gracias. Simulación de delito. 454 del Código Penal. Quien falsamente afirme ante funcionario administrativo o judicial que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, casi igual al otro, o simular la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Este es como decir, otro título de lo mismo que estábamos viendo, solo que se llama simulación del delito. Y aquí el tema es el tipo de verbo rector que estamos manejando. Allá arriba con la denuncia falsa es imputación falsa. Y aquí es afirmación ante un funcionario. O sea, este simulación del delito regularmente sí pega, porque no tiene que esperar que se dicte una sentencia o un sobreseimiento que demuestre que lo que dijo el denunciante no es cierto. En este tipo penal de simulación del delito sí encontramos pues la afirmación de ante un funcionario administrativo judicial, entiéndase el Ministerio Público o el organismo judicial, que se ha cometido un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. De los que dan lugar a procedimiento de oficio, es decir, los delitos de acción pública. Estos delitos de acción pública son los delitos más graves. Háblese de asesinato, háblese de homicidio, háblese de secuestro, de ejecuciones extrajudiciales y toda esa clase de delitos de acción pública donde el Ministerio Público solo necesita la información que se cometió un delito para iniciar las pesquisas respectivas. En este caso, la simulación del delito es afirmar falsamente ante un funcionario administrativo judicial que se ha cometido el delito. Aquí no se necesita sentencia absolutoria. Aquí no se necesita el sobreseimiento. Esa es la gran diferencia, que también se necesita que da lugar a un procedimiento de oficio. Dice el otro presupuesto o, ¿se recuerdan del famoso o simulare la existencia de las pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso? Será sancionado con 6 meses a 2 años. Bueno, aquí baja un poquito la pena, pero es también una simulación del delito. Me explico. Ha cometido un delito que efectivamente da origen a un procedimiento penal, pero que también es falso, entonces simulas. Entonces, allá en la denuncia de acusación falsa se tiene que esperar que se dicte sentencia. Aquí no. Aquí solamente es de que se inicia un procedimiento de oficio y simular la existencia de pruebas. Dice, mire, es que estas son las pruebas. Aquí están las llamadas telefónicas y son otras llamadas. Y aquí está el detalle de llamadas y no es cierto. A mí me robaron mi tarjeta de crédito
me robaron mi tarjeta de débito, me robaron mi DPI, me robaron mi chequera y no es falso y no es cierto. O sea, es falso, no es cierto, perdón. Entonces, usted está simulando un delito. Y dice, es que no tengo mi tarjeta y seguramente hay retiros de mi tarjeta o mi cuenta y después la encuentran. Y usted ya denunció eso, es una simulación del delito. Sí, pero lo que pasa es que yo sí realmente la había perdido, pero resulta que no es así. El Ministerio Público inició un procedimiento de oficio, averiguó en el banco y resulta que en el banco no le han retirado absolutamente nada. Pues está bien, pero se puede poner la denuncia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa supuesta simulación del delito que se hace ante las autoridades judiciales o administrativas. Cuando se habla de administrativas es cuando se habla de que usted puede acudir a la policía, al Ministerio Público, y cuando se habla de judiciales, cuando usted acude a un juzgado, ya sea de paz o de primera instancia, a interponer una denuncia. ¿Estamos? ¿Encontramos la diferencia de esto? ¿Va que está fácil? Bueno. Licenciado, disculpe. Adelante. Fíjese que a mí sí me quedó un poquito de duda en la diferencia de estos dos delitos. Digamos, en este es el Ministerio Público el que descubre la simulación del delito, no la otra persona afectada a la que se está denunciando. Me quedó un poco... No, en el primer delito es necesario que se dicte una sentencia o un sobreseimiento. En este delito, de simulación del delito, no es necesario. Solamente es que usted interponga una denuncia y que afirme ante el Ministerio Público o ante un juez que se ha cometido un delito y ese delito da lugar a un procedimiento de oficio. También habla de que usted puede simular pruebas, pero no tiene, para poder usted denunciar al simulador del delito, no necesita un sobreseimiento. Esa es la diferencia. O sea, el título del delito es simulación del delito, no es acusación falsa. Esa es la diferencia de la acusación falsa con la simulación del delito. No necesita que se dicte una sentencia o se sobresea el caso. Simple y sencillamente que usted lo denuncie. ¿Y cómo se descubre? En el transcurso del procedimiento? Es decir, mire, el interesado o la persona que resultó afectada por esa denuncia puede denunciar que usted está simulando un delito. No hay necesidad de que se dicte una sentencia. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Sí. Bueno. Prevaricato. Es un delito bien delicado. Prevaricato va dirigido al juez como sujeto activo. El juez, ¿qué? Ese es la primera coma que encontramos. El juez, ¿qué? Permítame un momento. El juez, ¿qué? Aquí está. El juez, ¿qué? A sabiendas dictar resoluciones contrarias a la ley o las fundar en hechos falsos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Mire, este es un tipo penal bien delicado. Va dirigido directamente a los jueces. Se dijo en un momento que los jueces pues tienen la potestad de juzgar, de acuerdo al artículo 260 de la Constitución Política de la República, y de verificar lo juzgado. No todos los jueces tienen la razón, en el sentido de que algunos jueces pueden incurrir en cometer prevaricato. Usted observa a un juez y puede decirse que
las resoluciones que emana pues son correctas y no hay ningún problema de que lo vayan a sancionar porque está actuando correctamente. La labor de un juez es bien delicada. Entonces, ¿el juez qué? A sabiendas. Cuando se dice a sabiendas, se recuerdan que habíamos hablado que a sabiendas implicaba que con pleno conocimiento, elemento de la acción. A sabiendas es pleno conocimiento, dice a sabiendas. Aquí el verbo rector es dictar resoluciones contrarias a la ley. Dictar resoluciones contrarias a la ley. Es decir, que no se apega a la ley. El juez, hay un invitado aquí, dice que está pidiendo, ok, ahora sí. Bueno, entonces, aquí lo que sucede es que dictar resoluciones. Dictar es emitir una resolución de un problema que se le está planteando, pero en este caso el juez lo que hace es dictar una resolución contraria a la ley. ¿Cuál es contraria a la ley? Pues todo lo que está en contra de la ley, todo lo que no dice la ley o todo lo que la ley dice pero que no se cumple o que se hace diferente, no exactamente como lo dice la ley, especialmente en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal establece cómo deben de resolver los jueces, así como en la ley del organismo judicial se establece cómo deben de resolver los jueces. Entonces dice el otro presupuesto. Comete prevaricato el juez que, sabiendas, dictar resoluciones contrarias a la ley. ¿Cuáles son las resoluciones contrarias a la ley? Pues sencillamente hay que ver qué fue lo que resolvió y si esto no se ajusta precisamente a la ley, entonces se tiene que indicar que el juez está cometiendo el delito de prevaricato. Así se llama el delito. Prevarica. Aquí hay otro presupuesto, dice, o las fundare en hechos falsos. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces aquí dictar resoluciones contrarias a la ley o el famoso o que hemos visto o las fundare en hechos falsos. Es decir, aquí se asemeja un poco a lo que estábamos viendo anteriormente en acusación y denuncia falsa o en simulación del delito. Imagínense que estos delitos, en simulación del delito, resultó que todo lo que se dijo en la denuncia es falso. Son hechos falsos. Entonces aquí se asemeja a lo que en algún momento una persona que presentó una denuncia y que un delito resulta que es falso y el juez acá le da un aval o resolver, fundar sus resoluciones en base a hechos falsos. Por eso era que interesante, yo les decía, es primero ver la denuncia falsa, la simulación del delito y ahora ver el prevaricato, porque entonces el juez como que avala la mentira que se hizo en la denuncia, son hechos falsos. Entonces el juez comete el delito de prevaricato. Entonces acá llegamos a la conclusión que ningún operador de justicia, ni el juez, ni el Ministerio Público, ni los querellantes, ni los sujetos procesales son superiores a la ley, sino que se tiene que hacer exactamente lo que la ley determina. Si son hechos falsos, porque yo me estoy inventando un hecho, porque estoy diciendo que me atacaron y no me atacaron, es que vino y me violó. Y la persona dice, me violó y hizo lo que quiso conmigo. Y cuando se hace la investigación resulta que es falso. Y el juez acá en la resolución se basa en esos hechos falsos y dicta una resolución contraria a la ley. ¿Se dan cuenta cómo encaja de alguna manera este delito? Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria, el proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Si el caso caminó, la mentira se mantuvo y se obtuvo una sentencia condenatoria, esta prevaricación del juez se agrava con una pena de 3 a 6 años. Sencillo, de 2 a 6 años y de 3 a 6 años. Lo que sube es la mínima. Entonces aquí son resoluciones contrarias a la ley. Y esto implica que el juez no puede resolver en base a esas denuncias falsas o en base a esa simulación del delito. Y
de alguna manera condene a una persona de forma ilegal. No puede. La persona afectada tiene el derecho de denunciar al juez y denunciar también a la persona que promovió esa denuncia. ¿Me explico? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Sí. Sí, Sí, gracias. Bueno. El otro tipo penal que habíamos visto que era muy importante que lo viéramos era el retardo de justicia. El retardo de justicia, todo lo estamos viendo en base al tema de la administración de justicia. Dice, este delito fue reformado por el artículo 12 del decreto 38-2000 y el artículo 42 del decreto 31-2012, que hubo otra reforma, ambos del Congreso de la República. Comete delito de retardo de justicia el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar a la administración de justicia, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 1,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Ese es el reto de ustedes como abogados en el futuro, el retardo de la justicia. Ustedes saben que la justicia tiene principios inloables que indican que la justicia pronta y cumplida, la justicia es el respaldo o la fortaleza de una democracia y todas aquellas anécdotas que existen y todos aquellos eslogan que existen, pues aquí se concreta en un retardo a la justicia. Y habla del juez. Este va dirigido también, sujeto activo, pregunta de examen. ¿Quién es el sujeto activo en el tipo penal que corresponde al artículo 468? Porque ahora el examen va a ser igual que el segundo parcial. Entonces aquí va a identificarse quién es el sujeto activo. ¿Se recuerda que hablábamos de que cuando decíamos quién, entonces estábamos hablando del la generalidad, otra vez se fue esto, la generalidad, y estábamos hablando de todas las personas que son susceptibles de cometer delito. Aquí estaba dirigido al juez específicamente, en los delitos de administración de justicia. El juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente, ¿o qué? ¿Cómo? A sabiendas, retardare u ordinare retardar la administración de justicia será sancionado con prisión de 2 a 4 años y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. El juez. ¿Qué es la retardación de la justicia? Pues obviamente no darle trámite. Usted presenta una denuncia, una querella y esta no camina. Eso era lo que yo les decía ahorita, que corresponde al reto que ustedes van a tener como abogado. Y no solo en el área penal, en el área civil, en el área administrativa, en el área laboral. Presentan una demanda y no se le da curso, retardan la justicia, el juez no conoce. Es que tengo mucho trabajo y tengo que ver muchos casos y por lo tanto yo no le he podido ver su caso. No hay explicación de eso. Si ya pasaron 2 meses, 3 meses y no han conocido su denuncia, 3, 4, 5 años y no han conocido denuncia como lo que regularmente pasa en Guatemala, que la denuncia está ahí guardada en el eterno sueño de los justos y no se puede ver qué pasó, qué fue lo que pasó. Yo denuncié ante los tribunales de justicia a esta persona que me agredió y nunca pasó nada, nunca me llamaron y nunca ocurrió nada. Lo presenté ante el juez y este señor nunca me llamó, nunca me dijo nada. Y cuando fui a averiguar, ni siquiera le habían dado trámite, ni siquiera ninguno de los funcionarios judiciales la había leído, mucho menos conocido, e interpretado y resuelto. Entonces, este es otro tipo penal que también está dentro de la administración de justicia, muy importante para que ustedes lo conozcan, porque ese es el reto que a ustedes les va a tocar
encontrar cuando ustedes planteen su cliente, le diga, mire, licenciado o licenciada, yo quiero que por favor usted me denuncie este caso y por favor yo quiero que usted lo presente ante un órgano judicial y este pues tendrá que ver que resuelve con respecto a esta mi denuncia. Y entonces ustedes presentan la denuncia y pasa 1 año, 2 años, 3 años y su cliente le dice, mire, licenciado, ¿y qué pasó con mi denuncia? Ah, sí, permítame, voy a ir a ver. Y resulta que cuando usted va a averiguar este caso, ni siquiera lo han leído, mucho menos conocido. Entonces, ese es el reto de lo que pasa ahora con la tremenda mora judicial que hay en todos los juzgados, en todos los juzgados. Entonces, hay un tipo penal aquí que implementaron en el año 2012. Pareciera ser letra muerta, pero a algunos les va a tocar que conocer esto. Y bueno, poner una demanda, denuncia en contra del juez, porque esto va dirigido al juez, que ni siquiera ha conocido. Entonces ya cuando usted ponga su denuncia se va a iniciar una investigación y si se demuestra que el juez a sabiendas, está el detalle, a sabiendas, retardar o ordenar retardar. Mire, mire, mucho ese caso todavía no lo vamos a ver. Eso todavía no. Y hay un testigo que dice que aquí el juez ordenó que no viéramos ese caso. Solo con eso ya ocurrió el tipo penal de retardo a la justicia. Entonces, pero aquí es muy importante que el juez tenga conocimiento. Pero regularmente ahora, en estos días, pues ustedes saben que el juez puede decir, mira, a mí nunca me lo pasaron, yo no sabía, yo no conocí. Porque si bien es cierto, presentaron la denuncia, pero nunca se elevó a mi despacho el expediente o nunca se puso a la vista de mi persona como juez el expediente que tiene esta característica de la denuncia de la señora. No, nunca me lo pusieron a la vista. Entonces ahí se puede descartar el a sabiendas o decir el conocimiento del juez. Me explico. Que la característica principal en este retardo de justicia es que el juez conozca que efectivamente este caso no lo ha conocido sencillamente porque no lo quiso conocer y que ordenó no conocerse. Esta es la característica especial de este tipo que el juez tiene que saber, tiene que tener un conocimiento directo en cuanto al manejo de este expediente, si lo quiere conocer o no. Si hay algún testigo por ahí que diga, mire, es que lo que pasa es que el juez todavía no quiere conocer esto. Bueno, entonces, si la persona que dijo que el juez no quiere conocer eso, ahí se está perfeccionando el tipo penal porque se puede asumir que el juez tenía conocimiento y que no lo quiere conocer. También este tipo penal va dirigido no solo al juez, sino que también va dirigido al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público tiene un expediente, una denuncia, dice, igual sanción se aplicará al representante del Ministerio Público o de la Policía Nacional Civil o de la Dirección General de Investigación Criminal, que también a sabiendas retardar la investigación penal en el ejercicio de la acción penal. Esto quiere decir que el retardo no solamente va dirigido para el juez, sino que va dirigido también para el representante del Ministerio Público. ¿Quién puede ser el representante del Ministerio Público? El agente fiscal, el auxiliar fiscal, que están a cargo del expediente, que ordenen o que retarden la investigación. También entra la Policía Nacional Civil, que no ejerza su función en el sentido de que no le dé curso a sabiendas, no le dé curso a una denuncia que usted interpuso en la policía y que retardó la investigación penal. También va dirigido a la Dirección de Investigaciones Criminales. Esto puede ser el DEIC o puede ser la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, que le llega el expediente y no hacen nada y a sabiendas no lo resuelven o no dan a conocer lo que en materia a ellos les corresponde. Entonces, esto es bien delicado porque el hacer paralizar un expediente 1 mes, 2 meses, 3 meses, si no se le da viabilidad,
Esto puede incurrir en que el representante del Ministerio Público también, el agente de la Policía Nacional Civil, el comisario, el capitán o como usted quiera, puede ser denunciado por retardo a la justicia. Entonces, retardar es no hacer nada, es dejarlo ahí en suspenso, es dejarlo ahí retenido, es dejarlo ahí en el archivo, que se empolve, que no tenga nada que ver. Y eso es lo que, de alguna manera, pues es lo que se puede denunciar, que es justiciable. Es un tipo penal que está plasmado en el Código Penal y que está prohibido retardar la justicia en esta forma, dirigidos a los funcionarios y operadores de justicia. Háblese de juez en primer lugar y posteriormente Ministerio Público a través de su representante legal, Policía Nacional Civil a través de sus elementos y la Dirección General de Investigaciones, que son los entes encargados de averiguar los hechos delictivos para dar a conocer en su momento oportuno. Aquí estamos. Se me había ido la luz y se me apagó esto por completo, me había asustado. No sé qué pasa, de plano el edificio está malo o está muy viejo, no sé, pero aquí que no estoy en la oficina aún, pero estamos sacando ahí el chance. ¿Estamos con este delito? ¿Alguna pregunta, comentario con la retardo? El mismo epígrafe da a conocer el procedimiento. Todo Todo claro, claro. muchas gracias. Va, perfecto. Estos delitos van a ser objeto del examen. Así es de que, por favor, les recomiendo que lo lean nuevamente despacio para irlos entendiendo y ya estén preparados para su examen final. Comete delito de negación de justicia. Aquí es denegación. El verbo rector es denegación de la justicia. El funcionario empleado público, el organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, que maliciosamente, ¿qué implica la palabra maliciosamente? De mala fe, que no tienen el interés de hacerle justicia a una señora que le pegó el esposo o a una persona que sufrió un accidente de tránsito, a una persona que fue objeto de un robo, que fue objeto de una extorsión, que le mataron a un familiar, qué sé yo, cualquier circunstancia va dirigido. Juez, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Dirección General de Investigaciones Criminales. Esto es regularmente lo que ustedes conocen o lo que conocemos por DEIC, que es la Dirección de Investigaciones Criminales. Esto implica estos investigadores particulares de la Policía Nacional Civil que andan averiguando cómo ocurrieron los hechos en determinado momento. Pero dice que tienen que someterse en estas tres condiciones particularmente, pero lo tienen que hacer maliciosamente. ¿Cómo se demuestra esa maliciosa intervención? Obviamente porque se niegan, tienen que expresar que no están de acuerdo a que se le haga justicia a una persona determinada por X o Y motivo, no sé por qué, pero va dirigido a estos funcionarios. Ellos son los sujetos activos en este tipo penal: Ministerio Público, Juez, Dirección General de Investigaciones Criminales y Policía Nacional Civil. Dice A, desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular a los responsables del delito. Desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o desvincular a los verdaderos responsables del delito. Eso lo hacen maliciosamente. Yo estoy en el ejercicio del cargo como juez o como Ministerio Público y voy a tratar de desviar la investigación hacia otro sentido para que no se investigue el verdadero responsable. Número uno. Número dos, dejara de promover la investigación penal de oficio o la acción penal. Que dejara de promover pareciera ser
pues una acción por omisión, dice, no, no investigo, porque de alguna manera quiero denegar la justicia en ese sentido. Y nunca se investigó, nunca se hizo nada, y eso se quedó atrás. Ocultare, alterare o destruyere, verbos rectores. Ocultare, alterare o destruyere, ocultare, alterare o destruyere, verbos rectores, ojo, mejor se lo subraya, cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva. Les quiero poner un ejemplo, que eso lo acabo de conocer yo hace poco en uno de mis casos. Cuando se comete un delito de homicidio y se recoge en la escena del crimen todas las evidencias o indicios que estuviesen relacionados con la muerte de la persona, regularmente se recogen, si fue con arma de fuego, se recoge el arma de fuego y se recogen los casquillos que están tirados en el suelo y las ojivas que pudieran aparecer alrededor, tal como las ojivas que se encuentran incrustadas en el cuerpo de la víctima, es decir, en el cadáver de la víctima. Ustedes saben que llega el Ministerio Público, hace la gran cadena de recolección de evidencias, pone una cinta amarilla, pone unos conitos amarillos identificados con números, que son los números de las evidencias que van a encontrar. Está el cuerpo en la vía pública, en un área abierta, y encuentran el cadáver, y alrededor del cadáver hay casquillos, uno por aquí, otro por allá, otro por aquí, y resulta que hay como 9 casquillos. Entonces a cada casquillo le ponen un numerito, un volcancito amarillo. No sé si ustedes lo habrán visto. Ya lo van a ver en procesamiento. Ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta ya no encontrar ninguna clase de indicio. El cadáver propiamente dicho es una evidencia, el cadáver del, ¿se recuerdan el conocimiento y voluntad y los actos externos? O sea, lo que cambió la vida, el rumbo del ambiente fue el cadáver, ahí está el muerto, pues esos son los efectos del delito. Entonces le ponen un numerito también al cadáver. Y que es un indicio, y todos esos indicios se embalan, se levantan con guantes, la pistola que apareció tirada en la calle, se levanta, se embala, se mete en una bolsa de papel y de plástico, se numera, se indica el día, la hora, la fecha, y todo lo que se refiere al acta propiamente dicha de la escena del crimen. Y cuando se enumeran estos delitos, se dice se encontraron 5 casquillos, 2 ojivas, un cadáver con 2 orificios de bala, uno en el tórax, otro en la espalda y otro en la pierna. Entonces, no sé, 3 orificios de bala, por así decirlo. El cual el cadáver es trasladado a la morgue del INASIF, a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en donde se le va a practicar por orden del fiscal la necropsia médico-legal. Y cuando se le practica la necropsia médico-legal, pues ustedes saben que ahí el médico forense lo que hace es que pues tiene que explorar el cadáver de la víctima y determinar cuál fue la causa de la muerte. Todos podríamos entender que la causa de la muerte fue por disparos de arma de fuego, porque en la escena del crimen ahí aparecía que tenía 2 orificios, 3 orificios de arma en el tórax y que un orificio de salida en la espalda y otro en la pierna y otro en la ingle, qué sé yo. Entonces eso lo tiene que establecer el médico forense y tiene que haber un dictamen, porque si no, entonces no se cree que esa persona falleció y tiene que existir la identificación de la persona. Algunas veces no hay identificación porque la persona en su bolsa de su pantalón o de su camisa no tiene ningún documento ni billetera que identifique qué persona es. Algunos, pues se encuentra el DPI en la billetera, se registra la billetera, se saca el PBI, se observa el rostro que tiene el PBI
y se hace una comparación con el cadáver que estamos ahí encontrando y podemos definir que se trata de una persona que se llama Marco Aurelio Mejía o Ordóñez, o lo que ustedes quieran. Ya cuando está identificado el cadáver, el médico forense realiza la operación de exploración. Si tiene incrustado una ojiva en el cráneo, pues tiene que abrir el cráneo y establecer cuál fue. Si fue en la ingle, tiene que establecer si el orificio de entrada del arma, del proyectil de arma de fuego, penetró en una de las venas principales del cuerpo, lo que le provocó una hemorragia interna y que debido a eso se pudo haber muerto. Pero eso lo tiene que decir el médico forense en un dictamen, porque ese es el médico legal, el médico jurídico que te tendrá que hacer valer en su momento. Bueno, y todas las ojivas y los casquillos y todo lo que se encontró, pues se va a un almacén y ahí ocurre. Entonces aquí el tipo penal que estamos viendo dice quien ocultare, alterare o destruyere cualquier indicio o evidencia que permita establecer la comisión de un delito. Por ejemplo, si el arma de fuego que se encontró en esa escena del crimen. Le estoy hablando de un caso particular que estuve conociendo yo hace poco. Se perdió la pistola. Se llegó a juicio y no aparecía la pistola. Y entonces podríamos decir que se hizo la pistola. Y no estaba la pistola, no aparecía ni en el almacén judicial ni en el almacén. Entonces, ¿quién la ocultó? ¿Quién la destruyó? Y con esa arma de fuego se podía determinar que esa fue el arma de fuego con la que se utilizó para darle muerte a esta persona. No aparecía la pistola. Y al final no apareció. Y como no apareció, entonces se concluye en que las personas que tenían a su cargo la custodia de estas armas de fuego, entonces son los que ocultaron o destruyeron o alteraron. Entonces, porque se constituye indicio o evidencia que permite establecer la comisión de un delito, la auditoría o participación delictiva. ¿Me explico con este ejemplo? Destruyeron la ojiva, destruyeron el casquillo, destruyeron la pistola. No aparece. Entonces, obviamente, hay responsabilidad para estas personas en el delito de denegación de justicia en estas tres características particulares. Pero tuvo que haber sido el mismo acto que nos está indicando. Se está diciendo que maliciosamente. Entonces, cuando habla de que maliciosamente, podemos decir que está haciendo de mala fe, que lo está haciendo a propósito, está haciendo, escondiendo una evidencia, un indicio. No quiere que se resuelva en contra de la persona que regularmente es responsable. ¿Por qué? Porque afecta a la parte agraviada, afecta a la sociedad y afecta obviamente a la administración de justicia. Por eso que esos delitos son importantes. Bueno, compañeros, y por último vamos a ver el encubrimiento propio, que es el último delito que vamos a ver en el Código Penal, y esto es bien importante. Yo lo considero importante porque esto se da en todo momento en Guatemala, en los tribunales de justicia se da. Encubrimiento propio. El responsable del encubrimiento propio dice, ¿quién? Va dirigido a toda la colectividad. Pero hay que ponerle una ruedita ahí, con rojo, con azul, como quieran. Dice, ¿quién? Sin concierto, connivencia o acuerdo previo con los autores o cómplices de un delito, pero con conocimiento de su perpetración, interviene con posterioridad ejecutando alguno de los siguientes hechos. Ocultar al delincuente a facilitar su fuga. Negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un sindicado perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida. Ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a la pesquisa de esta. Recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar, negociar, en cualquier forma, objetos o efectos, instrumentos, pruebas o rastros del delito. Los responsables del delito de encubrimiento propio serán sancionados con prisión de 2 meses a 3 años. Entonces, este delito de encubrimiento propio resulta que es toda aquella persona que ayuda, tanto antes, durante y después, a cometer el delito.
la lectura de estos incisos, que están 4 incisos, pues en el último encaja prácticamente todo, porque ahí están todos los verbos rectores. Dice recibir, ocultar, suprimir, inutilizar, aprovechar, guardar, esconder, traficar o negociar. En cualquier forma, una forma amplia, objetos, efectos, instrumentos, rastros del delito. Yo veo que mataron a alguien y el ladrón o el homicida corrió a mi casa y se escondió en mi casa, yo ahí lo mantengo, estoy encubriendo. Y yo me di cuenta que efectivamente robaron en una tienda, en una farmacia, y los delincuentes fueron a esconder sus productos robados a mi casa y yo los estoy encubriendo. Llegó la policía y yo les dije, no, aquí no está, aquí no han venido nadie, sin embargo usted los tiene ahí escondidos. Es negar a la autoridad sin motivo justificado la entrega de un indicado. Yo tengo una persona que tiene orden de captura y le digo que se venga a mi casa para que se esconda, estoy cometiendo el delito de encubrimiento propio, porque sé que tiene una orden de captura, sin embargo yo lo estoy en contra. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga. Se robaron un carro y lo recibieron en un garage, en una casa, para efectos de que no lo encontraran, yo estoy encubriendo a la persona. Todo lo que coadyuve a realizar todos esos actos que se cometen de una u otra forma es encubrimiento propio y este delito es sancionado con 2 meses a 3 años. Es fácil. Entonces, el encubrir a la persona implica estos aspectos del 1 al 4 del tipo penal del 474 del Código Penal y establece que efectivamente la persona ayudó, contribuyó, ocultó, inutilizó, aprovechó cualquier circunstancia para ayudar al autor del delito. Fácil, ¿verdad? Bueno, con este tipo penal damos por terminado todo lo que corresponde al decreto 1773 del Congreso de la República, que es el Código Penal. Terminamos con broche de oro, gracias a Dios. Logramos terminar el Código Penal en los aspectos más importantes. Y gracias a Dios que ustedes me escucharon y me tuvieron a bien, de alguna manera, entender las cosas que eran necesarias para estos tipos penales. Con los ejemplos aprendemos. Entonces hay que recordarse de los ejemplos. Lean detenidamente cómo son los casos, lo escuchen cómo se vieron las versiones, no juzguen antes de dictaminar qué tipo penal es. Vean los verbos rectores. En los verbos rectores está la clave. Si ustedes no ven los verbos rectores, van a estar adivinando qué es uno, qué es el otro, qué es el otro, qué es el otro. El verbo rector es el más importante. ¿Por qué? Porque el verbo rector lo tienen en el libro, en el Código Penal. Entonces ya solo ustedes asemejan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se murió? Va, entonces hay un muerto. Entonces ya buscamos en el Código Penal dónde están los muertos. ¿Qué clase de homicidios tenemos? ¿Qué pasó? ¿Le robaron? Va, entonces miremos los delitos del patrimonio. ¿Qué pasó? Violaron a la señora, a la muchacha. Bueno, vámonos a los delitos de inmoralidad sexual. Que hay un menor de edad que está en riesgo, pues entonces vámonos a los menores de edad. Que hay una ofensa en contra del Estado porque defraudaron el patrimonio, vámonos a los delitos del patrimonio nacional. Que hay una falsedad porque falsificaron un documento. Todo esto nos ubica. Ustedes se van a volver de ahora en adelante adecuadores de todo lo que ocurre. Solo vean a su alrededor y vean qué está ocurriendo a su alrededor. Que la niña le pegó a la otra niña, una agresión. ¿Qué es agresión? Bueno, nos vamos al delito de agresiones, a la integridad de la persona. Que si en la calle hay alguien que lo asaltaron, que si en la calle hay alguien que le robaron su cartera, que le robaron su teléfono celular. ¿Qué es el tipo penal? Entonces solo adecuémonos en los bienes jurídicos tutelados, pero identifiquemos el código. ¿Qué títulos tiene, qué capítulos tiene y dónde están los bienes jurídicos tutelados? Y ya nos orientamos para efectos del examen. Ahora, para la vida cotidiana de ustedes como abogados, yo sé que ustedes ya no piensan como cualquier otra persona de la calle. La otra persona de la calle piensa en su nube, en su mundo,
Y nosotros sí tenemos que empezar en nuestro mundo jurídico, porque somos personas, hombres y mujeres de leyes, conocemos las leyes. Por eso es que miramos todo el código penal de pasta a pasta y gracias a Dios terminamos con el encubrimiento propio. Y eso es lo más importante que teníamos que ver en este derecho penal 3 de esta sección. Y ya solo nos queda ver algunos tipos penales en la próxima clase, que es nuestra última clase, que ojalá se dé porque ese día voy de viaje y voy a ver si logro venirme lo más pronto. Voy a Retaluleu. Ojalá que regrese a tiempo. Voy a salir a las 5 de la mañana para estar temprano de regreso, que no tenga atrasos en una audiencia que tengo allá. Primero Dios, y a las 7 de la noche nos estamos viendo y vamos a ver algunos tipos penales de leyes especiales importantes que de alguna manera ustedes se van a acoplar a eso. ¿Estamos? La clave es haber conocido el Código Penal per se para que ustedes se familiarizaran con él y que cumplimos el objetivo general. Yo puedo darme ya por satisfecho de haber cumplido con el programa de estudios. Es la primera vez que yo cumplo con el Código Penal entero. Gracias a la dedicación que le pusimos todos los días de ver tipo por tipo penal. Discúlpenme que utilicé el código, pero el código es la herramienta que nos ponen en el programa. Así es de que es la ley. ¿Algún comentario? ¿Algún reclamo? ¿Alguna recomendación? Y si no, no terminada la clase el día de hoy, y ya son las 20 horas con 35 minutos. Y nos vemos el día jueves, primero Dios, a las 7 de la noche para mirar los tipos penales de otras leyes penales. ¿Sí? Gracias, Lick. Feliz noche, pues, compañeros. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Que Buenas noches, descansen. licenciado. Gracias. Buenas muy noches, amable. gracias.